Vamos a ir con un invitado que es José Luis Gil, ustedes ya los conocen, fue agente del GEIN, del Grupo Especial de Inteligencia, encargado de capturar a varios líderes terroristas y, cómo no, al propio Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Vamos a hablar de diferentes cuestiones, evidentemente de la seguridad ciudadana, que es un tema picante ahora. Hemos visto todos por las redes sociales lamentables escenas de atentados, ¿no? Donde choferes han perdido la vida, porque es una realidad que sigue ocurriendo, ¿no? Así que vamos a profundizar un poco de ese tema, entre más cosas de la coyuntura, ¿ok? Así que estamos acá con José Luis. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Hola, gracias, Un gracias por gusto la como invitación. siempre, un amigo de la casa acá, José Luis Gil. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo vas? ¿Cómo ves todo? Aquí mirando el escenario, mirando las pullas políticas, ¿no? Cómo se han dedicado más a pelear que a legislar. En el Mm, caso de congresistas, por todos lados se por están todos peleando. lados, Sí, ¿no? Por todos lados. sí, sí, Así sí, los que congresistas. seguiremos observando, todavía tenemos 15 días. Ese es el tema, ¿no? Recién Está ha todo muy comenzado. fresquito y han empezado, pero con la pierna en alto todos, ¿no? Todos tienen sus piernas en alto, se les ven sus fustanes, a todos igual. Esperemos que eso mejore. Eh, bueno, hemos visto, como lo comentaba hace un ratito, supongo que lo habrás visto por ahí, atentados que han sufrido algunos choferes de empresas de transporte, ¿no? Ujú. Una realidad que sigue pasando. Y muchos le echan la culpa a Keiko Fujimori, ¿no? Porque no puede resolver esa situación en 15 días. Como vista general, ¿qué te parece esa situación? A ver, la situación es lamentable. Nosotros hemos venido advirtiendo desde hace buen tiempo, hace 4 o 5 años, que la evolución de la criminalidad está en pleno proceso. O sea, estamos en subida. Mm. eh, es más, hemos dicho que esta evolución de la criminalidad es tan monstruosa, sui generis, única en el mundo, porque es el único país en el mundo que tiene más de 16 a 18 organizaciones criminales transnacionales operando en el país, fácilmente demostrable. O sea, no tenemos la situación de 1980 y aquí tu pregunta trae varias reflexiones que hay que hacer, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿ya? Mm. En la década del 80, aparte que surgió el fenómeno del terrorismo y un grupo de policías hacían su trabajo, ¿no? El GEIN, por ejemplo, con 82 hombres, ¿no es cierto? La mayor parte eran cooperativos, 82, terminó con una organización inmensa, muy bien. Pero también surgió el secuestro. ¿Sabes Claro. cuántos secuestros había en ese tiempo? Los famosos secuestradores que ahora están cumpliendo sus condenas. No eran más de 200. Ujú. No eran más de 200. Muy bien. Secuestros por fuera de la acción del MRTA. Secuestros por fuera. O sea, Crimen otro común, digamos. crimen común, el crimen de los asesinos de aquella época, ¿no? Que finalmente, o sea, los secuestraban, les cobraban y bueno. Pero en este momento, la Policía Nacional ha capturado aproximadamente 4.600 criminales, la mayoría son venezolanos que están presos, de las cuales el 95% son por delitos graves. O sea, te estoy hablando de los 200 secuestradores, y ese es un número bastante alto, de la década del 80 versus lo que tenemos hoy. Una locura. Mira, ve, en este momento hay más o menos 380.000 personas con requisitoria, Wow. de las cuales el 40%, o sea, 152.000 aproximadamente, son por delitos graves, por delitos de homicidio, por delitos violentos. Quiere decir, la diferencia entre el fenómeno criminal de hoy con la de 1980 es abismal. La cantidad de criminales La es cantidad de descomunal, criminales ¿no? no solamente son venezolanos, son de todas las nacionalidades. Mm. Y no solamente han venido a cometer pequeños delitos, sino a tomar el control de las llamadas plazas criminales. O sea, Mm.
A ver, venezolanos, colombianos, mexicanos, brasileños tratando de tomar la minería ilegal en el Perú. Claro. Van a haber disputas y se van a matar entre ellos. Y así, es decir, lo que tenemos hoy, la monstruosidad del fenómeno que tenemos hoy, tiene que ser comprendido por el Estado y comprendido por los ciudadanos. El esfuerzo que se está haciendo con más o menos la misma gente. O sea, no hemos avanzado en el mismo porcentaje que teníamos policías en la década del 80. No hemos avanzado en eso. O sea, las policías se han incrementado en 10.000, ya, pero los criminales se han incrementado exponencialmente en 1.000, 2.000, 3.000%. Hay un déficit, ¿no? En cantidad, pero considerable. En Hay cantidad una de falta policías, ¿no? considerable, pero eso no significa que la policía no está haciendo su trabajo, ¿ah? O sea, todos los días hay capturas, todos los días hay detenciones. Hoy están trabajando con el FBI, pero no se nota, sí, pues, no se nota. ¿Por qué? Porque es inmenso. La Porque magnitud del el problema. fenómeno es inmenso. Y eso la gente tiene que saberlo. O sea, no solamente creo yo que es fácil decirle, la policía no quiere, Arriola, hay que sacarlo a la Arriola, como si eso mágicamente, sacándolo a Arriola mañana con una varita mágica, ya entonces ya terminó todo. A No, grandes rasgos, ¿qué te parece la gestión de Arriola? ¿Cómo lo la calificarías? gestión es técnica, es buena. Él es un profesional en inteligencia, en operaciones. Tiene historia, tiene hechos concretos contra el terrorismo, contra el crimen organizado, hasta hoy. Pero el mal humor de la gente y el asusamiento político, ojalá que exista la palabra asusamiento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quieren hacer? Que les entreguen en bandeja de plata la cabeza de Óscar Arriola porque no capturó a Cerrón. Oye, tenemos 380.000 requisitoriados, de las cuales 152.000 son por delitos graves. O sea, y es más, o sea, ya lo soltaron a Cerrón. Ya, Pero lo soltaron por causa policial. ya lo soltaron. No, es un tema totalmente legal, ¿no? O sea, es más importante Cerrón que todos estos 152.000 criminales que están requisitoriados. No. Entonces tenemos, ¿por qué? Porque la izquierda o un grupo de gente, de los que yo lo llamo los neocojudignos de derecha, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quieren? Hacer creer que Óscar Arriola es el responsable de todo. Eso no es cierto, todos somos responsables. ¿Quieres que hayamos algunos responsables? Porque yo también puedo decir, ¿este programa acaso da medidas educativas de cómo evitar un secuestro como parte de la sociedad organizada? También eres responsable, entonces, que te voten de acá. Ya, que cambien de Rejuteco porque ustedes no han contribuido. Imagínate, pedir la cabeza del comandante general de la policía, entonces también que se la pidan, como ha dicho el doctor Abanto, al comandante general del ejército, al comandante general de la Marina y de la Fuerza Aérea, porque todas las fuerzas son responsables. No, solo el de la policía. ¿Verdad? ¿Solo la policía es responsable? No, y también dónde dejamos y eso es algo que yo siempre he recalcado, ¿no? La labor lamentable que han hecho en la Fiscalía y el Poder Judicial, ¿no? Ya, pues, o sea, y de la otra parte del análisis. Claro, ¿no? El INPE, ¿no? O sea, la otra parte del análisis. Hay mucho Entonces, hay mucho trabajo que la gente no conoce. Hay mucho asusador, por supuesto. Hay mucho ignorante en este tema. Y yo cuando he tenido que criticar a un comandante general lo he hecho. Cuando he tenido que criticar a un ministro lo he hecho. Pero hoy no es que no haya que criticarles. Lo que hay que hacer ahora es fortalecer la institucionalidad, no regalarle en bandeja de plata a Vladimir Cerrón la cabeza de Óscar Arriola. Claro, eso es lo que quieren, ¿no? Eso es lo que quieren. ¿Qué te parece la designación del general Astudillo como ministro del Interior? A ver, el gobierno tiene derecho a designar a las personas que crean. Me parece que su experiencia en operaciones, pero además su experiencia en el relacionamiento con la cultura organizacional de la policía. Él trabaja muchos años con la policía, muchos años. Sabe cuáles son las características, las capacidades,
las habilidades de los policías, ¿no? Entonces, es una, digamos, una apuesta del Estado, de la Presidente. No lo voy a criticar. A mi gusto habría sido mejor un civil, ¿no? Porque hay muchos Sí. enconos también, ¿no? O sea, que los ex-PIB con los ex guardias civiles y los republicanos y los militares. Entonces, ¿Qué te hubiese todo, parecido de repente que trabajó contigo, pues, ¿no? El general Miyashiro? sí, bueno, él tiene ahora otra tarea, ¿no? Creo que no ha sido considerado para el Ministerio del Interior. Tiene una tarea parlamentaria, siempre ha estado por ahí. Pero hay gente de alto nivel, de muy buen nivel, incluso civiles, ¿no? Que conocen la problemática, que habrían podido ser ministros. Pero está el ministro Estudillo, hay que apoyar esa gestión, ¿no? Y por los hechos los vas a conocer. O sea, dentro de 2 o 3 meses, cuando la cosa no funcione, ya lo Claro. vamos a poder cuestionar y decir, oiga, ¿y su estrategia? Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque hay gente que, y a mí me parece irracional, yo lo dije desde el primer momento, que está exigiendo resultados a 15 días de 15 días. gestión, que a mí me Sí, parece, pues, nadie en ningún país, en ningún momento de la historia va a poder imagínate. dar resultados tan rápido, en mi opinión, ¿no? Sí. Eh, Y no, a ver, yo lamentablemente tengo un concepto sobre sobre este fenómeno, como he dicho, y lo sostengo, monstruoso, sui generis, único en el mundo, más peligroso, más letal que Sendero Luminoso y el MRTA juntos en la década del 80. ujú. Mira lo que he dicho, es bien grave lo que digo. ¿Y por qué más peligroso, más letal que Sendero Luminoso y el MRTA juntos? ¿Por qué? Porque estas organizaciones terroristas le declararon la guerra al Estado peruano. El Estado Claro. peruano era su enemigo. Ujú. Ya, este fenómeno criminal que tiene muchas organizaciones criminales internacionales le han declarado la guerra al Perú, donde las víctimas ya no son militares y policías, o jueces y fiscales, o Civiles. dirigentes populares, son cualquier civil, niños, ancianos, trabajadores, Ujú. vendedores ambulantes, mototaxistas, todos somos un blanco objetivo en este momento. Entonces, esa magnitud de fenómeno no solo requiere una respuesta policíaca, Mm. requiere una estrategia integral del Estado peruano. Y creo que también el hecho de, a ver, las organizaciones terroristas contra las que se enfrentaron ustedes en los 80s, 90s eran organizaciones muy jerárquicas, ¿no? Y que dependían mucho de los liderazgos. En este caso, estas organizaciones que son múltiples, cortas una cabeza y automáticamente ese vacío de poder se llena por el que está abajo, que al contrario celebra porque ya tiene ahora se vuelve cabecilla, ¿no? Entonces vas cortando cabezas y se reemplazan automáticamente, ¿no? Así Creo que es es, más complejo en ese sentido. mucho más complejo porque si creemos de que golpeando 2 o 3 cabecillas ya se acaba el tema, estamos equivocados. Por ahí no va el problema. Hay que enfrentarlo con otras estrategias, que yo espero que el gobierno tenga la idea de cómo hacerlo, ¿no? Y no va a ser fácil porque estamos enfrentando, y lo he dicho en algún momento, a una cultura criminal en la que la gente ya actúa casi default. O sea, así es. O sea, se muere uno, subo yo. O sea, no hay una cadena de mando, una cadena logística de cual dependo, que me da las directrices. Simplemente soy un criminal que viene de otro país, pertenezco a una organización, desarrollo mis actividades, si muero va a subir el siguiente, si ese muere va a subir el siguiente. O sea, es un fenómeno criminal, es un fenómeno inmenso, Sí, ¿no? es Que mucha complejo, gente ¿no? no lo están mirando de esa forma, El ¿no? más matón es el que toma el poder, pues básicamente. ¿Cuáles consideras que son los desafíos que afronta el servicio de inteligencia peruano actualmente, los principales? Yo creo que el principal desafío, y esto sí va a incomodarle a mucha gente de inteligencia, ¿no? Es que necesitamos hacer, bajo las circunstancias, una auditoría del sistema de inteligencia. Ajá. ¿Por qué? ¿Cuántos agentes de inteligencia del Estado peruano, entre policías, militares, navales, Fuerza Aérea, cuántos en este momento existen
que estén abocados directamente al principal problema que es la criminalidad. No, es que no me corresponde, yo veo otros temas. Seguramente. Pero la inteligencia nacional tiene que hacer una auditoría y saber cuánta gente está haciendo ese trabajo. ¿Tú crees, por ejemplo, que organizaciones terroristas como Hamas, y esta organización Quds, que tiene agentes en todas partes del mundo, no sabe cuántos agentes tiene? Todos tenemos que saber cuántos agentes tenemos. Entonces, el principal desafío es que la inteligencia haga un acto introspectivo de mirarse por dentro y decir, caramba, de todo mi cuerpo estoy usando solo 3 dedos. No estoy usando la musculatura de mis brazos derecho e izquierdo, ni mis bíceps, ni mis tríceps, ni mis piernas. O sea, tenemos que saber qué estamos utilizando, cuánto de nuestro poder en inteligencia estamos utilizando. Es lo primero. Lo segundo es comprender el fenómeno y lograr que el gobierno, que no tiene por qué saberlo, salvo por razones políticas, comprenda que el fenómeno va mucho más allá de las propias fuerzas, ¿no? O sea, hay desafíos ahí. O sea, si no se hace eso, cualquier cosa que yo te diga es puro cuento, te estoy toqueando. Claro. Digamos que ese debería ser el punto de partida, ¿no? Para tu programa, ¿no? Para tu programa, para que la gente diga, dijo tal cosa. No. Si no se hace eso primero, cualquier cosa que haga, sí, que salgan en la madrugada, que busquen, ya eso es falso. No va a suceder. ¿Por qué? Porque no sabes cuántos tienes. Claro. No sabes con cuántos cuentas, ni cuáles son sus fortalezas para poder atacar al crimen, ni siquiera la estrategia de cómo hacerlo, ¿no? ¿Consideras, por ejemplo, que aplicar alguna especie de GEIN o GEIN, pequeños grupos GEIN descentralizados, algo podría ayudar eventualmente? ¿O? Sí, yo sí creo que hay que aplicar el espíritu de algunos proyectos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Bukele, ¿no es cierto? El espíritu de lo que ha hecho Bukele, más allá de los cuestionamientos en temas humanitarios o lo que fuera, ¿cuál es el espíritu o la filosofía del plan Bukele? Desincentivar el crimen. Uh-huh. Nadie coge sus maletas desde el Perú o de cualquier otra parte del mundo felices para ir a chorear o ir a asaltar o a matar a El Salvador. Claro. Ni hoy a los Estados Unidos. Uh-huh. O sea, no hay incentivo para ir a cometer un crimen. Entonces son gobiernos potentes. Ese es el concepto que hay que tener. Y el tema del GEIN, coger el concepto estratégico. ¿Cuál fue el concepto estratégico del GEIN? Agentes de inteligencia 24/7. No puedes irte a las 12 o 3 de la tarde porque ya mañana comienza otro turno. Claro. ¿No es cierto? Y gente con pensamiento estratégico. Si tú pones un agente de inteligencia a dirigir una operación con pensamiento táctico, tendrás golpes rápidos. Pero si pones a alguien con pensamiento estratégico, vas a tener grandes operaciones que causan una eficacia como la que pasó con Abimael Guzmán. El golpe que se le dio fue único, certero y terminó con el problema en aquel tiempo. Claro. Esa es la tendencia, tener oficiales, gente de inteligencia con pensamiento estratégico. De acuerdo, era investigar para capturar, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, y hablamos qué medidas debería tomar las direcciones de inteligencia. Tú me has dicho lo primero sería pues hacer como un inventario. Como, ¿no? Una auditoría de los agentes. ¿Cuántos agentes ¿no? tengo? ¿Cuántos tengo? Sí, tengo 10.000, pero de esos 10.000, ¿cuántos están haciendo operaciones? No, solo 200. Ya pues, ¿no? Si tuvieses que hablar de, digamos, 3 decisiones, esa digamos sería una, ¿no? 2 decisiones más así estratégicas en los primeros 100 días de mandato, ¿qué otro par de cosas sugerirías? Bueno, los quick wins, ¿no? Creo que la presidenta tiene que hacer, o el gobierno tiene que hacer una inversión histórica en inteligencia, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo... ¿Cuál es el presupuesto que se maneja ahora para inteligencia? A ver, mira, en El Salvador, cuando el presidente Bukele entró al gobierno,
en un país con 6 millones de personas Ujú. y con un fenómeno criminal, Claro. le metió 2.500 millones de dólares en el acto. Mm. Ya. Nosotros, con un país de 34 millones de personas, no 6, sino 34, con más de 20 organizaciones criminales transnacionales, solo le damos 350 millones de soles al año al Ministerio del Interior. Mm. A ver, ¿cuánto es eso? 100 millones de dólares versus los 2.500 millones de dólares que dio Bukele, por lo cual construyó cárceles, equipó en absoluto a la inteligencia con la tecnología de punta, no cosas pequeñas. Estamos viendo al comandante general de la policía agradeciendo que se le están dando algunos drones, que se le están dando tecnología. Él tendría ya que estar administrando toda esa inversión histórica en inteligencia. Mm. Y eso sí depende del Ejecutivo, ¿no? Eso depende del Ejecutivo, O sea, por depende del supuesto, ¿no? Ejecutivo, es decisión política, creo yo, de acuerdo, ¿no? O sea, dada la gravedad, tendría que haber un shock, como se dice, ¿no? Así De es inversión un shock de en inversión inteligencia. histórica en inteligencia. Necesitamos, o sea, la respuesta del Estado tiene que estar a la medida del fenómeno, claro, siempre y cuando el gobierno conozca las dimensiones del fenómeno. Mm. Porque si desconoce las dimensiones del fenómeno, Dar ciegas. va a creer que con 4 patrulleros más resolvemos el tema. Que Claro. cambiando al comandante general ya está todo resuelto. Por eso, la dimensión del fenómeno lo tiene que comprar, lo tiene que mentalizar el gobierno. Cuando ellos tengan clara la dimensión, entonces claras serán sus decisiones. En la misma medida estratégicas serán sus decisiones. Mm. Si no, vamos a tener decisiones tácticas siempre, ¿no? De acuerdo. En cuanto al Braem, ¿no? ¿Cuál se debería rediseñar la estrategia, tú crees, militar que se está aplicando ahí o cómo debería enfocarse este tema? Alguna vez alguien me preguntó sobre esto y me dijo, pero si es tan fácil meterse al BRAE, bombardear y sacarlos a los que están ahí. Bueno, eso es tan fácil dentro de una dictadura. Pero en una democracia, ¿no es cierto? Las fuerzas de seguridad tienen que ser muy cuidadosas porque los territorios tienen civiles Sí, y tenemos que ser cuidadosos. Y la buena noticia es que el 100% del territorio que ocupó por años los terroristas del BRAE, hoy solo están en el 20% tal vez, y reduciéndose. O sea, las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional y sus operaciones han ido reduciendo su espacio de influencia, ¿no? Y están ahogados, están encerrados, están encarcelados en la selva, ¿no? Entonces, falta algún tiempo, tiene que pasar un tiempo, pero no podemos permitirnos en este momento ir, roquetear y matar a la gente, pensando que con eso vamos a acabar el fenómeno, ¿no? Creo que la inteligencia estratégica de alguna forma está funcionando ahí y el general Astudillo ha sido parte de esa estrategia. Es el responsable de haber reducido los territorios controlados por Sendero Luminoso en el BRAE, ¿no? Entonces, eso es un avance. ¿Falta? Sí, falta, pero hay que ir piano a piano, ¿no? Sí, claro, y el hecho, como tú digas, que estén prácticamente sitiados o con un control territorial muy acotado, a diferencia de lo que era antes, creo que también es una cuestión, ¿no?, de decisión política e ir con inteligencia a darles el puntillazo final, ¿no? Ya, a ver, lo que yo he notado en este nuevo gobierno, que existen los dos elementos fundamentales para poder enfrentar cualquier fenómeno: la voluntad y la decisión política. Un presidente puede tomar la decisión política, pero sus actos dicen que no tiene voluntad. Ajá. Un presidente puede tener la voluntad de enfrentar el crimen o el terrorismo, pero no toma las decisiones, ¿verdad? Entonces, esta voluntad y decisión políticas por lo menos han sido expresadas por la presidenta y por lo menos hemos visto que está tomando algunas acciones. Tenemos que esperar los resultados.
fueron correctos o no. O sea, y no es que ha sido correcto o incorrecto la voluntad y la decisión política, sino la capacidad de ejecución. Claro, si tienes un ministro, no voy a decir que sea este el caso, que dice, no, pero podemos cometer un error, mejor no lo hagamos, hagámoslo así o por allá, no está cumpliendo con la decisión política, ¿no es cierto? Está siendo muy cauto, extremadamente cauto, que perjudica a la población. Entonces, la decisión política no se está cumpliendo. Hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, en los mandos medios, entre el presidente y la ejecución, tienen que tener conciencia de que ya hay voluntad y decisión política de arriba y tengo que ejecutar. Claro. Dentro del marco de la ley. Y no hay que tener miedo. O sea, hay que avanzar, ¿no? Claro, yo sí en ese sentido soy consciente que recién está comenzando y hay que ver resultados, pero también creo que la presidenta tiene que estar muy atenta porque si efectivamente no se cumple lo que dispone desde arriba, tiene que ajustar tuercas de inmediato. De todas ¿no? maneras. Y ahí sí vamos a ver el talante, el señorío que pueda tener, la fuerza que pueda tener cuando tome una decisión radical, A ¿no eso. es cierto? Pero no a los 15 días, no cuando la grita claro. de la calle, cuando la oclocracia comienza a hacer su chamba. Sí. No, no es correcto, no es conveniente para un gobernante, por lo menos patear traseros hoy, cuando esa gente le ha dado al Perú y le sigue dando al Perú, como es Oscar Arriola, ¿no es cierto?, todo su tiempo y todo su trabajo, ¿no? Hablamos hace un ratito de Sendero, del Brahim, en la parte que tiene que ver con los militantes que están ahí en la selva y todo, ¿no? Pero hay una parte también político-ideológica, ¿no? Hay mucha gente que sostiene que se le derrotó militarmente a Sendero Luminoso, pero no se le derrotó ideológicamente. Y hoy en día, lamentablemente, tenemos diputados y senadores ligados a esta organización y a esta ideología. ¿Tú a qué crees que se debe eso y qué opinión te merece? Bueno, efectivamente, el Estado peruano con sus organismos, entre ellos el GEIN, la DIRCOTE, derrotamos militarmente a Sendero Luminoso. Las fuerzas del orden hicieron lo que correspondió. Las fuerzas políticas no hicieron lo que correspondía, que era derrotarlos ideológica y políticamente, y estuvieron de fiesta. O sea, ¿qué no se hizo en el año 92? No se hizo el relevo generacional, no se hizo una estrategia para tener la educación bajo el mando de las personas que creemos en la educación como un fin y no como un medio, y tampoco se estableció una política de Estado contra el terrorismo. O sea, estas tres cosas que se dejaron de hacer trajeron como consecuencia a Pedro Castillo. Lo volvimos a derrotar, los ciudadanos, ya no como policías ni militares, lo volvimos a derrotar a Pedro Castillo, ya políticamente. Pero nuevamente nos relajamos, entonces la derechita cobarde se relaja, comenzamos a tirarnos piedras entre nosotros y hoy día tenemos a 5 sujetos representantes del senderismo sentados diciéndonos lo que tenemos que hacer. Entonces, algo no estamos haciendo bien, ¿no es cierto?, en el campo político. Entonces, si queremos derrotarlos política e ideológicamente, como en todas partes del mundo ya se le ha derrotado y se le viene derrotando, entonces tenemos que ponernos las pilas, comenzar a entender que la unidad es la unidad de todas las derechas, con todas sus discrepancias y sus diferencias, tener claro que la libertad es lo que debe primar para poderlos derrotar a ellos en el campo ideológico y político, ¿no? Tú como parte de las fuerzas del orden que luchó directamente contra el fenómeno terrorista, ¿qué opinión te merece el papel de los llamados comisionados de la verdad con este informe que hicieron de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación? Es parte de la historia que se ha escrito, ¿no? Sí, pero no es la historia, ¿no? O sea, como sabemos todos, la continuidad del socialismo y del comunismo, que es el progresismo en todas sus manifestaciones,
lo que ha pretendido hacer durante muchos años es relativizar a las fuerzas de seguridad. Y relativizarlas no solamente es bajarlas o bajarles de su nivel o quitarles fuerza y poder, sino que a la vez tratar de elevar, ¿no es cierto?, el nivel, entre comillas, de las fuerzas, de los terroristas como si fuera una fuerza igual. Con lo cual, primer papel que cumplió la Comisión de la Verdad, la mayoría de miembros de esta corriente ideológica, es crear una narrativa en la que aparentemente decían que los terroristas eran malos, pero los más malos eran las fuerzas del orden, ¿no? Y de ahí viene el y de ahí viene el ojo que moquea, el ojo que llora, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es toda una estrategia para relativizar, anular a las fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque esas fuerzas de seguridad no garantizan el socialismo, el comunismo, ni el progresismo. Demostrado está con Pedro Castillo. Cuando Pedro Castillo entró, pensó que las Fuerzas Armadas en general y la Policía Nacional le iban a atracar el salto. Claro. Y eso no pasó. Entonces, para ellos sigue siendo un peligro para el socialismo, para el comunismo y el progresismo. Sigue siendo un peligro tener Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con todos sus defectos, con todos sus errores, pero es una fuerza que en este momento ha demostrado que garantiza la seguridad del país y las libertades, ¿no? Claro, totalmente. Son una gran barrera y no es casualidad que los proyectos del socialismo moderno en los países que se ha querido instalar, lo primero que hacen es tratar de omellar o cooptar, ¿no?, las Fuerzas Armadas y Policiales con los altos mandos. Es la estrategia que siempre utilizan. Mira, lo que estamos viendo hoy en criminalidad, por ejemplo, que mucho de ello proviene no solamente de Venezuela, sino también de Brasil, es que hay que ir a la raíz. ¿Cómo nace este Tren de Aragua? ¿Sabes cómo nace? Nace en la cárcel de Tocorón. Cárcel Tocorón en Venezuela, sí. ¿Pero por qué? Porque las fuerzas de seguridad que cuidaban las cárceles ya no eran las Fuerzas Armadas ni la policía. Eran los ciudadanos que fueron uniformados, las milicias. Las milicias, ¿no? Entonces, una milicia cuidando una cárcel, entonces los criminales comenzaron a dominarlos y a tomar el control. Eso fue el punto de ignición de cómo el socialismo ayuda a que proliferen, ¿no es cierto?, las organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque relativizan a las fuerzas de seguridad, priorizan a las milicias, ¿no es cierto?, urbanas, creyendo que así debe ser el control, lo usan solamente para el soplanaje y la persecución política, y terminan finalmente cooptando todo el sistema de seguridad, el frágil sistema de seguridad, y entonces se desbordaron. Como hasta ahora, lo mismo pasó en Brasil, ¿eh? Y yo creo que esto, porque hay muchas versiones, las habrás escuchado, ¿no?, de que los chavistas abrieron las cárceles y mandaron a sus delincuentes por la región a que se diseminen. Yo he escuchado la versión, pero me parece totalmente razonable porque Fidel Castro hizo lo propio en Estados Unidos, les mandó todo un cargamento de delincuentes. Sí, yo te puedo confirmar que esa información ha estado, está en el ambiente, se conoce eso, se conoce además que la gente de Maduro a través de Diosdado Cabello les prohibió regresar a su país. Ajá. Porque si regresaban a Venezuela los mataban a ellos o a sus familias. Muchos de los que no quieren regresar todavía tienen ese temor. Entonces, eso es cierto. O sea, no es algo falso, no es un rumor, es una información que se ha tenido de buenas fuentes de la gente misma que dice que efectivamente no pueden regresar porque los tienen amenazados. Ahora, ¿por qué no regresan hoy? Porque en este momento no se ha terminado con el chavismo completamente. Claro. ¿Cierto? Entonces puede estar persistiendo eso. Ojalá que eso termine para que pueda resolverse el problema ahí, ¿no? Ojalá. ¿Qué opinión te merece el papel, sobre todo de la competencia contenciosa, que es la que ve estos temas de derechos humanos, que ha tenido la Corte Interamericana con el país? Bueno, ellos están en la misma línea progresista, porque el progresismo, como sabemos, el caviarismo mundial, lo woke,
no solamente ha copado la parte educativa, también los sistemas judiciales, también los sistemas internacionales, también los medios de comunicación. O sea, es una organización monstruosa cuyo propósito es, uno, reducir la población mundial y tomar el control de la sociedad mundial. Entonces, estas personas han creado estas cortes. Es más, o sea, si ya existían, las han enajenado. Quiere decir, enajenaron el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se creó en la década del 60, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente para atender a las víctimas de las guerras. Pero eso era su intención. Pero se subieron, se montaron, enajenaron el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de tal forma que hoy dan hasta normas y nos obligan a firmar. Como dicen, no, usted, como dice Rosa María Palacios, no entienden que estamos en un sistema internacional. Sí, pues ese sistema internacional lo han enajenado ustedes, lo dominan ustedes, y es lo que quieren es dominarnos metiéndonos este tema, ¿no? En la ONU lo mismo hace exactamente. En la ONU, la OEA y todos los organismos internacionales. Totalmente de acuerdo. El presidente Trump se ha dado cuenta de esto y ha comenzado realmente a cortarles poner las el caño, ¿no? Cortarles el caño. Y Sí, eso es lo que debemos hacer en el Perú. Por el momento hay que salir de la Corte Interamericana, hay que denunciar el pacto. Por el momento que se cree otro sistema, un sistema independiente. Totalmente de acuerdo con eso. Bueno, hace un rato hablamos del Brahim. También ha habido operativos contra la minería ilegal y no han sido, la verdad, porque han sido operativos fuertes, han dado algunos golpes. La vez pasada lo vimos, han perdido por decenas de millones de soles infraestructura estas organizaciones, pero la prensa no les ha dado mucha cobertura. ¿Qué opinión te merece eso? ¿A qué se debería? A ver, no sé las motivaciones de la prensa de no cubrir esto, o hay tanto crimen en el Perú que ya no saben qué partes cubrir y qué partes no. Lo cierto es que el crecimiento de la minería ilegal, ¿no es cierto?, que ha despertado las ambiciones y los apetitos desmedidos de los criminales del área, tan es así que, entre comillas, la matriz criminal entre narcotráfico y minería está comenzando a cambiar. Sí, ciertamente. En Colombia, por ejemplo, ya el narcotráfico está pasando a un segundo plano porque lo principal es la minería ilegal. Lo mismo va a pasar aquí en el Perú, o está pasando ya. Pero ¿cuál ha sido el error? Y aquí hay que denunciar esto de manera clara. Cuando comenzó el problema de la minería ilegal, algunos, entre comillas, genios, aparentemente ex policías, ex militares, con poses de rambitos, esas cosas, comenzaron a contratar delincuentes para cuidar las zonas mineras. Los delincuentes finalmente se dieron cuenta de que estaban cuidando el oro que pasaba por sus narices. Ni sonsos. Entonces, al final se les voltearon, y es lo que está pasando hoy. Ya se ha denunciado el otro día que hay militares que entrenan el uso de armas a estos delincuentes. Bueno, se capturó a un suboficial del ejército. Del ejército, ¿sí? De esos hay muchos más. Es decir, las fuerzas del orden, la gente que ha estado entrenada, contratando criminales, y eso hay que investigar. ¿Quiénes son? ¿A qué empresas están ligadas? ¿Cómo han llegado a llevar o a entrenar criminales para que cuiden a las empresas? ¿Qué empresas mineras están contratando criminales? Eso es lo que tenemos que averiguar, porque si no, estos van a seguir tomando el control de muchos lugares. Esa información sería valiosa para la policía, ¿no? Ciertamente, el sector privado ahí tiene un punto. De hecho, ya que hablamos al inicio de la entrevista de Bukele, él también hizo algunas medidas ajustando en algunos casos, por ejemplo, a las empresas de telefonía, ¿no?, que daban chips abiertamente a cualquiera, sin ningún tipo de responsabilidad. Los hizo asumir su responsabilidad por a quién le estaban dando chips, ¿no? Nadie en América, por lo menos en Sudamérica o en América, en este escudo que quieren crear, nadie les va a atracar ahora a las grandes compañías, ¿no es cierto?, a pasarse de vivos entregando chips en cantidades, porque ya tenemos esta tendencia, este espíritu de crear inteligencia internacional para poderlos combatir.
Y una de esas medidas es que las empresas, como Meta, por ejemplo, Meta está ya haciendo convenios con la Policía Nacional para poder detectar, por ejemplo, los mensajes, ¿no? Meta ya lo ha comentado. Los extorsionadores usan Yape, algunos. Claro, o sea, eso es una cosa alucinante. Entonces, ¿no? Meta ya va a instalar una oficina en el Perú. O sea, Meta va a instalar una oficina en el Perú para darle solución rápida al requerimiento policial, ¿no es cierto? Cuando hay este tipo de extorsiones que son impunes, o sea, te amenazan por teléfono, por WhatsApp, por Facebook. Entonces, Meta va a meterse aquí y eso está bien. Esto es parte de una estrategia me parece, del general Morán, perdón, del general de Óscar Arriola, pero también del nuevo embajador americano, que está totalmente decidido, porque compartimos el mismo fenómeno criminal. Compartimos lo mismo, ¿no? ¿Qué te parece justamente esto del convenio del que se habla con el FBI? Todos los convenios van a ser buenos. O sea, convenio con el FBI, convenio con las organizaciones, por ejemplo, de inteligencia y policiales extranjeros. Mira, cuando hubo la toma de la embajada del Japón en 1997 por el MRTA, vinieron policías de todo el mundo y se organizó un equipo de todo el mundo, de la policía montada, la policía canadiense, inglesa, la policía japonesa, es decir, de la CIA, la DEA, el FBI, todos hicieron un gran equipo para analizar la basura, o sea, cuando la comunidad internacional está dispuesta a apoyar en el campo de inteligencia y de investigación al Perú, ya lo ha hecho. Que lo vuelvan a hacer ahora. ¿El escudo de las Américas qué te parece? Me imagino que me parece una idea excelente. Es algo que de manera incipiente lo propuse hace 3 o 4 años cuando dije, necesitamos un GEIN internacional. Ahí están los artículos que he escrito. Te escuchó Trump, parece que te leyó. Espero que me haya escuchado. Te leyó Donald Trump. No, pero es natural que frente a un problema así, con la experiencia que uno tiene, entender de que las inteligencias tienen que juntarse. Sobre todo porque el fenómeno es transnacional, ¿no? Sí, entonces. Pero una cosa más. Y esto que tomen nota los sabiondos, ¿no? En el 2012, Naciones Unidas emite una resolución que es la número 1373. La resolución 1373 de Naciones Unidas. Que dice que las inteligencias de los países firmantes deben intercambiar información para capturar a los terroristas y a los criminales. O sea, ya hay una voluntad internacional, la que no estuvo tomada por los grupos caviares o woks, ¿no? Que se haga un trabajo internacional. Entonces, el respaldo de esto que están haciendo, ¿no es cierto? No digo que para los Estados Unidos es un respaldo, pero para nosotros un respaldo es que estaríamos cumpliendo la norma internacional, ¿no? Interesante. Bueno, se sabe que desde los penales hasta el sol de hoy se siguen coordinando, ¿no? Actos delincuenciales desde los cabecillas que están encarcelados ahí, ¿no? ¿Por qué crees que no se ha logrado cortar esto y qué medidas se debería...? Se habla de que las Fuerzas Armadas tomen el control de los penales. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Qué medidas adicionales se deberían impulsar para controlar realmente los penales? Sí, el problema no está fuera de los penales, ¿no? Está dentro de los penales, ¿no? Mira, ¿qué es lo primero que debe hacerse? Tiene que cortarse la relación, el vínculo, el cordón umbilical entre el criminal y el funcionario del INPE, en todos los niveles. ¿Por qué? Claro, el criminal, el extorsionador, el asesino, sabe que el señor del INPE, el que me cuida, el que me cierra el calabozo, conoce a su familia, conoce todo. Claro. Entonces, fácil para el criminal es extorsionarlo y obligarlo a que haga lo que tenga que hacer para ayudar a su organización. ¿Qué es lo que yo planteo? Todo el personal del INPE que tiene manejo de reclusos debe trabajar encapuchado
y con claves. Como el Secot. Nadie sabe quién es ni de dónde viene. Y entonces eso le da seguridad al hombre del INPE. ¿Por qué? Porque su identidad y la de su familia está protegida, con lo cual su habilidad para manejar a un preso de alta peligrosidad es mayor. Claro. Ahí empieza recién la solución de los problemas. Ahí va a poder entrar el equipo que quiera a quitarle los teléfonos cuantas veces quiera. Claro, de hecho, en el Secot, la única persona que para con la cara descubierta es el jefe máximo de la cárcel. Todo el resto del Eso es lo personal que hay que hacer. está cubierto. Hay que proteger a nuestros agentes del INPE. Hay que crear un sistema de comunicaciones, un sistema de identificación de identidades, ¿no es cierto?, para que los criminales no sepan. Hoy día es fácil, ellos tienen acceso a plataformas, saben tu vida, tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelito, saben todos tus datos. Entonces, mucho peor pues del INPE, pues entonces, Claro. Si yo soy del INPE y no quiero pasar un teléfono, me amenazas. Y, caballero, nomás tengo que darte el teléfono. Entonces, estas son medidas rápidas. O sea, que no se concentren afuera, que se concentren en qué es lo que debemos hacer con esta relación, lo que es pernicioso entre un funcionario del INPE y un criminal, es la relación. Hay que cortar esa relación. Y haciendo un símil con esto que propones, ¿estarías de acuerdo con el tema, por lo menos para delitos muy graves como extorsión, sicariato, ¿no? Este tipo de delitos sumamente graves con jueces y fiscales sin rostro? La verdad que eso me parece, bueno, interesante, está bien, pero un tema paradójico. Como tú sabes, yo estuve encargado de interrogar a Abimael Guzmán. Sí, sí. Y estuve encargado de tomarle la manifestación. Entonces yo le tomaba la manifestación con cara abierta, pelada, mientras que mi fiscal tenía clave. El fiscal tenía clave, no era juez sin rostro, y yo no. Entonces, ¿ese es el concepto? Claro. No, entonces hay que corregir. No sé si realmente tenga el efecto que se requiere. Si hay que cubrirles el rostro, sí, pero nuevamente, para que hagas eso, el sistema interamericano de derechos humanos ese es el talón de Aquiles. Tiene que corregirse. Si no tenemos que pues, tener esa dependencia. No te lo permite hoy en y día. Más bien tener los mecanismos gubernamentales suficientes para poder controlar que eso no se desborde. Pues. Y ese tema de los menores, bajar la imputabilidad, en varios países europeos la imputabilidad está desde los 13, 14 años, por ejemplo. Yo he sacado ayer una publicación en la que sostengo que desde los 10 años el menor sabe exactamente qué cosa está bien y qué cosa está mal. Si no fuera así, mira, a ver, si un menor ya mató a su mamá, a su papá, a su hermano por puro odio, por lo que fuera, no está midiendo realmente qué cosa es un homicidio. Pero vigilarlo, seguirlo, tener un arma, centrarlo, ubicarlo, esa premeditación significa que hay un proceso de razonamiento del menor para cometer un crimen. En Estados Unidos, no menos de 3.000 menores han sido sentenciados a cadena perpetua. Hoy ya tienen 18 años muchos de ellos. Igual siguen sentenciados a cadena perpetua. Hace una semana, un tribunal ha sentenciado a 3 cadenas perpetuas a un menor por haber asesinado a sus hermanos, a varias personas, pero además le metió 15 años a la mamá de cárcel por homicidio involuntario. Mira, o sea, también porque usted es responsable de su hijo. O sea, usted no puede decir que él es el responsable. Está bajo su tutela. Entonces, responsabilizar al padre y a la madre no está mal. Vamos a ver si van a seguir permitiéndole que sus hijos salgan a chorear, a asaltar, a dañar a la gente, ¿no? Una última pregunta, José Luis, porque yo siempre he pensado que la criminalidad pues tiene, vamos a decir, patas, ¿no? Y una de ellas me parece a mí que son las armas. O sea, si no tienes armas, ¿cómo asaltas? Y no veo a nadie, nunca he visto a nadie hablando de los mercados ilegales de armas, ya sea contrabando o
tráfico ilícito de instituciones armadas del Estado. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Cómo se podría manejar este tema? Porque sería cortarle uno de los caños de los que se sirve la criminalidad, ¿no? Mira, en el año 2009, un grupo de inteligencia contra el terrorismo internacional al que yo pertenecí, hicimos una operación y capturamos a un grupo de militares, de policías y de civiles por tráfico de armas. ¿Sabes qué le vendían a las FARC? Misiles tierra-aire. Wow. Está en el atestado, ¿ah? Por si acaso, en el 2009. 2009 está en el atestado, los capturamos. Capturamos al traficante de armas ecuatoriano, lo capturamos en el Perú, lo metimos. Y yo fui, por primera vez le hice un atestado al secretariado de las FARC, a los cabecillas de las FARC. ¿Quién estaba en ese momento? ¿Seguía seguía Marulanda? Marulanda, seguía toda esta gente. ¿Sabes qué año después el Poder Judicial archivó la denuncia? No me sorprende, la verdad. Ya, entonces, tráfico de armas siempre ha existido. Pero la pregunta es, las armas provienen de las fuerzas de seguridad en general. ¿Qué hacen? A ver, que me demuestren hoy día las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional cuántas acciones de contrainteligencia han logrado detectar esos traficantes de armas. Entonces, si yo como Fuerza Armada tengo un problema de tráfico de armas, ¿tengo contrainteligencia? Tengo que haberlos detectado. Entonces aquí la inteligencia tiene que ponerse a trabajar. Pero como hay gente que no conoce qué cosa es inteligencia ni contrainteligencia, entonces lo dejan pasar. Ah, no. Estas cosas tienen que tomarse al toro por las astas. Señor director de inteligencia del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea, ¿cuántas armas ha detectado usted que se están robando? Esta de la Fuerza Aérea, por ejemplo. De la Fuerza Aérea. Misiles tierra-aérea. ¿Dónde estaban? En el almacén con acta de destrucción. Pero llevadas por partes hasta Ecuador. Entonces, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, sus órganos de contrainteligencia, ¿han detectado ese tráfico de armas? De acuerdo. Interesante conversación, José Luis, como siempre. No sé, un mensaje de final, déjale a la gente. Bueno, no hagamos que la Presidenta de la República tome decisiones oclocráticas, ¿no? O sea, que porque la gente lo pide, ella tiene que tomar decisiones. Porque la gente y Cerrón lo pide, tiene que darle de baja a Arriola. Eso no hagamos. Dejemos que las autoridades hagan su trabajo. Un poco menos de ansiedad. Sé que es difícil, es complicado, pero hay que dejar trabajar al gobierno y a las autoridades. Dejémonos de estar pisando entre nosotros, de estarnos acuchillando entre nosotros. Ubiquémonos bien de qué lado estamos. Si estamos del lado de la libertad o estamos del lado del socialismo, del comunismo y del caviarismo. Esa sola definición va a ayudarnos a ayudar a que el Perú salga adelante. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, José Luis, como siempre. Muchas gracias. Interesante la conversación. Mi gente, ya saben, dejen su like, compartan esto por todos lados y como siempre vamos a la sección final que tiene que ver con las reacciones. Vamos a leer un poquito comentarios ahí rápido.